Bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a meternos de lleno en un episodio bastante específico de las guerras civiles del Perú, la Guerra de los Encomenderos. Eso es. Pero con la lupa puesta en Lambayeque, más concretamente en la zona de Colique, entre 1544 y 1545. Y nos basamos en la investigación de Samir Bazán Díaz. Exacto, y es que es fascinante ver cómo un conflicto que, respondía a decisiones imperiales enormes como las leyes nuevas, pues tuvo consecuencias muy violentas y muy particulares en un sitio como el antiguo señorío de Colique. Ajá. Veremos esas tensiones entre el primer virrey Blasco Núñez Vela y los encomenderos rebeldes, los de Gonzalo Pizarro. Aquí hubo, digamos, un capítulo importante. Y para entender bien el escenario, primero hablemos un poco de Colique. ¿Qué sabemos de este lugar antes de la guerra? Porque parece que no era un sitio cualquiera. No, para nada. El texto de Bazán Díaz menciona sus orígenes ligados a la leyenda de Naimlab, a la cultura lambayeque o muchic. Un señorío importante, sí. Pero, ¿dónde estaba? El propio texto dice que hay confusión. Sí, cierta confusión. Las fuentes, no se ponen de acuerdo. Bazán Díaz recoge varias hipótesis, que si entre Cayaltí y Pampa Grande, en la Ramada, Ya. que si cerca de Pucalá, donde están las ruinas de Colique Alto, otros dicen Cerro Saltur o incluso Cerro Caballo Blanco. O sea que ni siquiera la ubicación del centro está clara. Exacto. Y eso ya nos dice algo sobre lo difícil que es reconstruir ese pasado. Incluso la relación con Atahualpa es ambigua. ¿En qué sentido? Pues si el curaca local Chanda apoyó al Inca o si fue castigado. Hay cronistas como Jérez o Ceballos que dan versiones distintas sobre posibles matanzas o traslados forzosos de Mitmas a Cajamarca. Es un puzzle. Y en medio de todo esto, estalla la Guerra Grande. Llegan las leyes nuevas en 1542, impulsadas por gente como Bartolomé de las Casas para proteger a los indígenas. Sí, y el análisis de Bazán Díaz deja claro que esa fue la chispa. Claro. Porque estas leyes limitaban muchísimo el poder de los encomenderos, su control sobre la mano de obra indígena, que era, la base de todo para ellos. Y el rey manda al primer virrey, Blasco Núñez Vela, que lo describen como recto, pero Inflexible. muy inflexible. A aplicarlas a rajatabla. Y claro, el choque con los intereses de los conquistadores fue inmediato. Brutal. Y estos conquistadores ven a Gonzalo Pizarro como su líder, ¿no? El defensor del viejo orden. Justo. Y la tensión escala muy rápido. Ahí es donde Coliquic se convierte en escenario clave, entre 1544 y 1545. ¿Qué pasó exactamente allí, según Bazán Díaz? Pues primero, unos hombres de Pizarro, Gonzalo Díaz de Pineda y Jerónimo Villegas se refugian en Colique. Habían estado reclutando gente y se enteran de que el virrey avanza. Y desde allí, Desde allí organizan una emboscada. Interceptan y matan a unos enviados del virrey que iban a Chachapoyas. Un tal Juan de Pereira iba al mando. una emboscada, una afrenta directa. Y la respuesta del virrey... Pues Núñez Vela, furioso, claro, lanza un ataque sorpresa por la noche sobre el campamento pizarrista en Colique. ¿Y funcionó? Sí, los desbarató. Gonzalo Díaz murió en la lucha. El texto sugiere que quizás a manos de indígenas locales. Fíjate. Y Villegas tuvo que huir. Una victoria para el virrey. Pero temporal, imagino. Muy temporal. Porque Gonzalo Pizarro, al enterarse de la derrota en el norte, reacciona. Y con fuerza. Marcha desde Lima. Efectivamente. Hacia el norte. En marzo de 1545 llega a Colique. Y allí reúne un ejército ya considerable. Más de 600 hombres, dice Bazán Díaz, citando crónicas. Veteranos, bien armados. Y aquí pasa algo que el texto destaca mucho, ¿verdad? Citando a Zárate. Sí, algo crucial y terrible. Organiza una leva forzosa masiva de indígenas de la zona. Una leva forzosa. Qué ironía, ¿no? Cuando todo el conflicto empieza supuestamente por proteger a los indígenas con las leyes nuevas. Es una de las grandes tragedias. Los necesitaban desesperadamente, como cargadores, para llevar agua y suministros por el desierto de Sechura, que era durísimo. Persiguiendo al virrey hacia Piula. Exacto. Y esto muestra de forma muy cruda cómo la población indígena quedó totalmente atrapada. Eran un recurso más para los dos bandos españoles en su guerra. El impacto tuvo que ser devastador. Bazán Díaz menciona a Cieza de León, que pasó por allí poco después, en 1547 o 48. Sí, y su testimonio es clave. Cieza nota un cambio tremendo. Escribe que los indígenas que,
bueno, quizá al principio vieron a los españoles con algo de esperanza frente a los incas, pues ahora los aborrecían. Por las guerras, los malos tratos, y vio el valle despoblado. Lo describe como notablemente despoblado. Es un testimonio directo del coste humano. Altísimo. Las guerras civiles sumadas a las enfermedades y la propia conquista diezmaron a la población. Entonces, lo que vemos en Colique, a través del análisis de Bazán Díaz, es como un microcosmos, ¿no? Totalmente. La lucha por el poder imperial, la resistencia de los conquistadores, la realidad brutal para los indígenas atrapados y lo difícil que es reconstruir la historia con fuentes a veces fragmentarias o contradictorias. Exacto. Y el propio destino de Colique es simbólico. Acabó, junto con el señorío vecino de Cinto, siendo reducido. Es decir, sus habitantes obligados a trasladarse al nuevo pueblo de indios que luego sería Chiclayo, en 1566. ¿Perdieron su estructura, su identidad? Una ruptura total con su pasado ancestral. Una historia muy local, pero que refleja procesos enormes y cuyas consecuencias, llegan hasta hoy. Sin duda. Y quizás la pregunta que queda ahí flotando, para darle una vuelta, es ¿cómo vivieron esto las propias comunidades de Colique? Más allá de lo que cuentan las crónicas españolas centradas en sus guerras, ¿cuál fue su perspectiva, su memoria de esa violencia que cambió su mundo para siempre? Una perspectiva que seguramente sigue esperando ser descubierta del todo. Posiblemente. Quedan muchas historias locales así, semiocultas, esperando a que las entendamos mejor para comprender toda la complejidad de ese pasado.